Hay una afirmación que es, sin duda, el pilar central de todo el cristianismo. Una que si se quita, todo lo demás se viene abajo, la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, ¿estamos ante un hecho histórico, algo que se puede investigar, o es simplemente un mito que se sostiene por la fe? Pues bien, basándonos en el trabajo de Josh McDowell, hoy no vamos a predicar un dogma, no, vamos a abrir un caso, uno que de hecho exige un veredicto. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Fue un evento real o el engaño mejor montado de la historia? Para responderla, no podemos partir de suposiciones. Tenemos que actuar como un investigador que llega a la escena de un crimen. ¿Qué hacemos? Pues examinar las pruebas, una por una. Poner en la balanza los testimonios y, por supuesto, considerar todas las teorías alternativas antes de atrevernos a llegar a una conclusión. Así que venga, vamos a meternos de lleno a analizar la evidencia. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a establecer los hechos del caso, lo que sabemos con certeza. Después analizaremos dos pruebas clave. Por un lado, la tumba vacía y por otro, los testigos. Luego, como en un juicio, someteremos esas pruebas a un contrainterrogatorio, viendo qué tal se sostienen las teorías alternativas. Y ya con todo eso sobre la mesa, buscaremos el veredicto de la historia. Muy bien, pues empecemos a construir nuestro caso. Cualquier buen análisis histórico arranca siempre con aquello que se puede verificar. Antes de saltar a lo extraordinario, tenemos que asentar bien los hechos, los que son indiscutibles y rodean todo este suceso. A ver, nuestro punto de partida es este. Jesús de Nazaret murió. Y ojo, que esto no es una afirmación de fe, es un dato histórico sólido. Lo más interesante es que no lo dicen solo sus seguidores. Tácito, que era un historiador romano, o Flavio Josefo, un historiador judío, ambos lo mencionan. Y su testimonio es oro puro. ¿Por qué? Porque no tenían ningún interés en promover el cristianismo, más bien todo lo contrario. La crucifixión bajo Poncio Pilato es uno de los hechos mejor documentados de la antigüedad, así que nuestra investigación no empieza en el aire, sino sobre esta roca de certeza histórica. Vale, pasemos a la primera gran prueba del caso. Si la muerte de Jesús es el hecho número uno, la ausencia de su cuerpo es, sin duda, el misterio número uno. Así que vamos a analizar la evidencia física más directa y, la verdad, más sorprendente. La tumba vacía. Pensemos un momento en cómo estaba de protegida esa tumba. No era un agujero cualquiera en la roca. Para empezar, estaba sellada con una piedra que el texto griego original describe como megas. Esto no significa simplemente grande, sino enorme, masiva. Vamos, que harían falta varios hombres para moverla. Además, tenía un sello imperial romano. Romper ese sello era como desafiar al mismísimo César, y la pena era la muerte. Y por si todo esto fuera poco, había una guardia de soldados romanos entrenados vigilando. Intentar manipular esa tumba era básicamente una misión suicida. Y aquí llega uno de los puntos más potentes del caso. Los primeros en dar la noticia de que la tumba estaba vacía no fueron los amigos de Jesús, fueron sus enemigos. Las autoridades, tanto romanas como judías, querían acabar con ese movimiento cuanto antes y tenían el arma definitiva para hacerlo, el cuerpo. Si lo tenían, ¿por qué no lo mostraron para zanjar el asunto? El hecho de que no lo hicieran y que los relatos digan que intentaron sobornar a los guardias para que inventaran una historia es un testimonio indirecto pero increíblemente poderoso de que el cuerpo simplemente ya no estaba allí. De acuerdo, hemos visto la evidencia física. Ahora pasemos a la testimonial. Porque una tumba vacía es una cosa, pero ¿qué pasó después? La segunda gran línea de evidencia que tenemos son las afirmaciones de un montón de gente que declaró, bajo juramento prácticamente, haber visto a Jesús vivo después de su crucifixión. Hay que entender que esto no fue un simple avistamiento, algo fugaz y aislado. Como vemos en esta cronología, las apariciones ocurrieron a lo largo de 40 días, y no siempre a la misma gente ni de la misma forma. Se apareció a personas solas, como María, a grupos pequeños, como los apóstoles, e incluso a multitudes. Desde un punto de vista histórico, esta variedad y esta repetición son fundamentales para evaluar si un testimonio colectivo es creíble o no. Y esto que vemos en pantalla, esto es oro molido para un historiador. Esta cita de la primera carta de Pablo a los Corintios es básicamente uno de los credos más antiguos de la Iglesia. Los expertos lo datan a poquísimos años de la crucifixión. Es un testimonio increíblemente temprano. Fijaos que Pablo no solo dice que lo vieron 500 personas, sino que añade que la mayoría seguían vivas cuando él escribía. Era casi una invitación a sus lectores. Si no me creen, id y preguntadles vosotros mismos. En total, si juntamos todos los registros del Nuevo Testamento, se documentan al menos 12 apariciones distintas. 12, no una, ni dos, 12 eventos separados, con diferentes testigos en diferentes momentos. Y esto ya no es un detalle menor, es una acumulación de testimonios que exige como mínimo una explicación seria y coherente.
Muy bien, ya hemos puesto las pruebas sobre la mesa. Ahora toca hacer lo que se haría en cualquier análisis riguroso: examinar las explicaciones alternativas. ¿Hay alguna otra forma de explicar la tumba vacía y las apariciones? Es la hora del contrainterrogatorio. La primera teoría que se suele proponer es la del desmayo, que Jesús en realidad no murió, solo perdió el conocimiento y luego se recuperó en la tumba. Pero seamos serios, esto choca de frente con la brutalidad de la crucifixión romana, la flagelación previa, la pérdida masiva de sangre, la asfixia, y por si quedaba alguna duda, la lanzada de un soldado profesional en el costado para certificar la muerte. Alguien que sobreviviera a eso no se aparecería como un vencedor de la muerte, sino como un hombre al borde de ella. Vale, ¿y si fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo? Esta de hecho fue la primera explicación oficial que se dio, pero no encaja para nada con el estado psicológico en el que estaban. Los evangelios los describen como gente desmoralizada, aterrada, escondida por miedo. ¿De dónde iban a sacar el valor para enfrentarse a una guardia de soldados romanos? Y más importante aún, ¿por qué motivo iban a morir todos como mártires, de formas horribles, por algo que sabían perfectamente que era una mentira? La gente muere por lo que cree que es la verdad, no por un fraude que han montado. Bueno, quizás la explicación más moderna sea la de la alucinación colectiva. Pero esta teoría tampoco encaja con los datos. Psicológicamente, las alucinaciones son experiencias subjetivas, privadas, algo que ocurre dentro de la mente de una persona. Es prácticamente imposible que 500 personas distintas, con diferentes estados de ánimo, tuvieran la misma alucinación, de la misma persona y al mismo tiempo. Y además, los testigos insisten en que comieron con él, que lo tocaron. Esas son interacciones físicas que van mucho más allá de una simple visión. Después de haber examinado las pruebas principales y de haber puesto a prueba las teorías alternativas más comunes, llega el momento de sopesar toda la información. Es hora de buscar la conclusión más lógica, la más coherente con todo lo que hemos visto. Entonces, llegamos al punto crucial. Cuando se analiza toda la evidencia en conjunto, la tumba vacía, el testimonio de los testigos y el hecho de que las teorías alternativas no logran explicarlo todo de forma satisfactoria, la resurrección se presenta como la explicación más plausible, incluso desde un punto de vista puramente histórico. No se trata de darle la espalda a la historia para creer, sino más bien de seguir la evidencia histórica hasta su conclusión más lógica. Y claro, si la resurrección es un hecho histórico, sus implicaciones son, monumentales. En el plano teológico lo cambia absolutamente todo. En la cristología, que estudia quién es Cristo, la resurrección valida todo lo que Jesús afirmó ser. En la soteriología, que trata sobre la salvación, se convierte en la base del perdón. Y para la vida cristiana ofrece la promesa de una resurrección futura y da el poder para vivir de una forma distinta aquí y ahora. Es el punto exacto donde la historia y la teología se dan la mano. Y todo este análisis nos lleva a la pregunta final, una que va más allá de la historia y que nos interpela de forma muy personal: si el hombre que dividió el tiempo en antes y después de sí mismo realmente venció a la muerte, ¿qué cambia eso para la vida de cada persona hoy? Esa al final es la pregunta que la evidencia nos obliga a plantearnos.